Mundo Ejecutivo presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Factor Económico, donde podrán entender a su país, a su empresa y a su cartera. Yo soy el doctor Enrique Pressburger y estamos en esta serie donde estamos buscando entender el panorama económico financiero, no solo del país, sino especialmente para las pequeñas y medianas empresas, en lo que ha sido sin duda una racha de años difíciles. Primero, un panorama complicado para México en lo que fue 2019, que fue un año ya para nosotros con números negativos, y este 2020 donde, bueno, estamos nosotros padeciendo una situación mundial. Sin embargo, México pareciera que estamos en una situación más difícil todavía. Y para hablar justamente del panorama fiscal legal de nuestro país, tenemos hoy dos invitados de lujo. Tenemos por un lado a Eduardo García, quien es presidente del Consejo de Compromiso que Suma Valor, y por otro lado a Adolfo González Olovich, quien es presidente del Consejo de CLIC Seguridad Jurídica, ambos empresarios de una trayectoria espectacular, que ya nos estarán hablando más bien ellos mismos de su trayectoria y su trinchera empresarial. Pero empecemos primero preguntando, me gustaría ir contigo primero, Eduardo. ¿Cómo podríamos hablar del panorama fiscal general de nuestro país en este preciso momento? ¿Qué tal, Enrique? Pues antes que nada, un saludo para tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues difícil, sin duda alguna, ¿no? Creo que la parte fiscal es un tema troncal en la administración pública actual debido a un tema de la caída recaudatoria que tenemos ahorita por este tema pandémico, ¿no? Aunado a eso, hay desde mi punto de vista una persecución en materia de la explotación de ciertas estrategias fiscales que detonaron en un deterioro para efectos de la recaudación en años anteriores en México y que generan mucha incertidumbre en ese sentido. Considero que la parte fiscal, desde el punto de vista de la política económica, le han dado una connotación de mucho riesgo, en donde han encauzado el tema penal, el tema de ciertos actos o actividades, encuadrarlos a un tema de prisión oficiosa, en donde el empresario se siente perseguido, en donde, pues imagínate un empresario que hoy en día trata literal de sobrevivir, ve que en las noticias se ataca al tema de cómo determinar o cómo llevar el tema de la parte impositiva, aunado a un tema de no generación de subsidios, pues es un tema caótico desde mi punto de vista, ¿no? Porque quieren hacer aplicaciones de la norma tributaria desde el punto de vista de seguridad nacional, como si importara más un tema de carácter social. Pareciera que estamos encasillando al empresario como un gran generador de riqueza únicamente por el tema de ser empresario y que con ello tiene la obligación de tener toda la parte tributaria al máximo nivel y ser cuestionado en todas las series de actos o actividades que tenga, ¿no? Muy enfocado a temas de existencia de operaciones. La autoridad, pues básicamente a través de exhortos de manera masiva, tiene un sistema impresionante en materia de control de las personas, en donde pues, automáticamente detecta algún tipo de irregularidad y manda invitaciones o exhortos, en donde utiliza palabras desde el punto de vista agravantes, ¿no? Presumiblemente actos inapropiados o ilegales que te están llevando al tema de un acto delictivo, citas en las administraciones desconcentradas locales o de grandes contribuyentes, en donde trataron a los empresarios como si fueran criminales, en donde prácticamente están determinando créditos fiscales de facto sin un derecho de audiencia para el propio contribuyente y en donde el contribuyente se siente pues literal amenazado, ¿no? Y aunado a esto, pues imagínate una economía más que recesiva, pues puesta casi a cero por un tema pandémico en ciertas industrias como la parte del turismo, como la industria restaurantera, en donde está limitada la generación del ingreso, en donde por un tema de la propia pandemia tenemos que restringirnos en nuestra capacidad económica de generación de ingresos y aunado a ello, pues tener atrás, digamos, este lobo feroz disfrazado de servicios de emisión tributaria, en donde lo que está haciendo pues una política fiscal pues hasta terrorista en ese sentido, ¿no? Mucho tema de compliance para efectos de los contribuyentes,
Creo que sin duda alguna a nivel empresarial muchos empresarios abusaron de prácticas fiscales ilegales, pero creo que debiera de ser otro el atenuante para efectos de llegar a una negociación con la parte de la autoridad. Creo que cuando se polarizan las posiciones entras en temas de conflicto más que de negociación, y creo que se ganaría mucho más a través de acuerdos, ¿no? Anteriormente existían este tipo de amnistías fiscales, ¿no? En donde en los últimos 3 sexenios, pues la amnistía fiscal generó un tema de recaudación en ese sentido, ¿no? Con sus pros y con sus contras, desde el punto de vista fiscal, contribuyentes que cumplían en tiempo y forma con la carga tributaria se sentían pues defraudados porque no había un premio por el cumplimiento oportuno, y pareciera que la amnistía era una salida para aquellos que no habían cubierto la contribución en ese sentido. También muchas compañías las cuales se exacerbaron en el tema de la condonación impositiva y que no hubo una sanción al respecto, pero pareciera que contra ello ahora es pues una política completamente de choque en materia tributaria, es decir, con un terrorismo fiscal, con un agravante penal para efectos de calificación de delito de algunos actos o actividades, y sin duda alguna sin un tema de negociación en ese sentido. Es decir, son durísimos en cuanto al tema de su política. Endureciéndose la línea. Y bueno, sí, sin duda. Y Adolfo, ¿qué nos podrías complementar tú de la parte, pues, del panorama legal de alguna manera, del Estado de Derecho en nuestro país? Nosotros hemos estado analizando con mucho detalle lo que está pasando desde el punto de vista jurídico. Y debo decir que me siento un poquito asustado de lo que va a suceder o lo que puede estar sucediendo ya, ¿no? Tenemos un sistema judicial que lleva una tercera parte del año sin atender asuntos. Si de por sí ya tenían una carga importante los juzgados, con una tercera parte del año, pues qué te puedo decir lo que va a pasar. Me acaban de dar el dato, que habrá que comprobarlo, pero más o menos se dice que en estos meses que estuvieron cerrados recibieron 60,000 demandas en la Ciudad de México. Entonces eso hace que pues, la carga de trabajo sea brutal. Luego vamos a tener para los litigantes 3 excepciones más, que es un tema trascendental. Uno es la teoría de la imprevisión. Esto quiere decir que de repente el Código Civil en algunos estados, o en la mayor parte de los estados, reconoce que cambiaron las circunstancias de contratación y esto puede modificar los acuerdos a los que se llegaron. Y esto pues se va a dar en todos los estados. Otro es el caso fortuito y la fuerza mayor como tercero. Y esto nos puede hacer un poquito de ruido también porque va a llevar los juicios a más tiempo. Si a esto le agregamos lo que pues, se va a aumentar de demanda, sobre todo de temas de crediticios y de arrendamientos, pues creo que estamos frente a un estado, un estado de derecho, o más bien una impartición de la justicia que va a tardar mucho más de lo que estamos acostumbrados, que no necesariamente estamos contentos con el tiempo de lo que estamos acostumbrados, y hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay que ver cómo hacemos para tener nuestros acuerdos lo mejor posible, hacer todas nuestras relaciones otra vez, o ratificar nuestras relaciones con proveedores y clientes para poder lograr estar en esta nueva circunstancia, ¿no? Porque lo que no queremos es caer en tribunales. Perdón, de ahí tenemos que mandar a un corte, entonces vamos a un corte y regresamos hablando de este tema interesante para ahora entrar al tema de cómo se aterriza esta circunstancia de incertidumbre para las empresas mexicanas que lo padecen. Gracias, no se vayan, volvemos. En la edición de octubre de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos a los 20 ejecutivos más destacados en el área de la administración del capital humano, los CHROs que apuntalan el valor humano en las empresas en medio de la turbulencia económica global. Además, profundizamos en la oportunidad que tiene el sector asegurador con la llegada de productos InsurTech al mercado automotriz que demandan mayor cobertura basada en condiciones personalizadas. Asimismo, hablamos del segmento de flotillas, el cual se despliega con éxito como el puntero de las divisiones en el sector de transporte gracias a la telemetría y a los productos primarios que entregan, de cara a la reactivación económica del país.
En este número también escribe en exclusiva Julio Velázquez, director de Google Cloud México, quien revela cómo la inteligencia artificial es una herramienta para innovar en medio de la incertidumbre. Igualmente te presentamos un especial sobre los avances, promesas y su llegada a nuestro país de la vacuna Sputnik V de la mano de la farmacéutica Landsteiner. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Y bueno, volvemos a factor económico, estamos hablando del panorama fiscal legal, de la parte fiscal nos comenta Eduardo, pues estamos en un tema donde la parte impositiva pareciera ser persecutoria, tiene componentes penales, hay un tema de presión para el empresario en ese sentido, donde pues hay una especie de batalla pareciera con el Servicio de Administración Tributaria que no precisamente da certidumbre. Y por el lado legal, como bien nos comenta Adolfo, pues estamos en un sistema rebasado, donde en tiempos difíciles, donde debieran atenderse asuntos importantes del mundo de los negocios, pues tenemos, según pareciera, hasta 60,000 casos de demandas pues rezagadas en un juzgado que no ha trabajado una buena parte del año y que no sabemos si tenga capacidad de respuesta para un país que la necesita. Y bueno, retomando desde ese punto de vista y aterrizando un poco más a cómo esto nos afecta día a día a las empresas, empezaría contigo, Adolfo, en este nuevo bloque. ¿Cuál es entonces, digamos, el panorama para una empresa ante esta situación sin duda caótica? Mira, es importantísimo y hay varias cosas que hay que tener cuidado. Una es la parte de capital humano, que ya hay que ver cómo vamos a tratar a nuestros empleados y el cambio que está teniendo. Y la otra tiene que ver con esta parte del flujo del dinero, ¿no? ¿A quién le debo? ¿Quién me debe? Si tiene para pagarme, si no tiene para pagarme. Vamos a tener unos momentos donde la liquidez es nula. Estamos frente a una crisis económica y no financiera y hay quizás esa discusión la podemos tener otro día, porque en realidad el mercado está parado, ¿no? Aquel que diga que tiene claros sus flujos para el año que viene, creo que sería muy presuntuoso. Creo que todas las industrias tienen sus bajas y esto va a hacer que tengamos que cuidar a quién me le pago y cómo me pagan, ¿no? Tratar de ser empáticos y entender esta cadena, porque desde el principio, desde que a mí me compran un producto y hasta donde yo le debo a alguien, a un banco, y ese banco le debe al mercado y el mercado le debe a sus inversionistas y en fin, toda esa cadena tiene que ser cuidada y tiene que ser empática end to end, ¿no? Entonces, esta parte, cuidémosla y vamos a tener una parte de crisis, tenemos que buscar liquidez y hay 3 recomendaciones que debemos de hacer. Uno es, hagamos un plan de negocios, un nuevo plan de negocios y veamos si nuestro negocio va a seguir adelante. Puede ser que nuestro negocio después de COVID o en COVID ya no tenga mercado y quizás debemos de hacer otra cosa. Si sí tiene negocio, debemos hacer un nuevo plan de negocios y reestructurar todas nuestras deudas o todas las deudas que tienen con nosotros, ¿no? Cuando hablo de reestructurar, puede ser que demos más plazo, que busquemos nuevas garantías y hagamos que esto funcione de manera adecuada, siempre siendo empáticos, ¿no? Porque la verdad, estamos en una situación donde debemos ayudar y dejarnos ayudar. Claro, sin duda alguna. Pues el mercado está cambiando y creo que dijiste un concepto que me encantó, que estamos en una crisis, de todo, ¿no? Pero más que financiera, económica. Es decir, a veces es engañoso el tema porque hay luego flujos que llegan a estabilizar el tipo de cambio por los grandes fondos internacionales. México es un país con el 70% de tenencia de deuda extranjera y por eso, aunque las finanzas pudieran parecer estabilizarse, a nivel de economía real, sin duda lo estamos padeciendo. Y bueno, yéndonos a esta parte, justamente cuando no produces, pues es difícil también cómo pagas impuestos. ¿Cómo nos impacta entonces, Eduardo, en la parte fiscal toda esta situación? Sí, sin duda alguna, y creo que es importante en ese sentido estar muy alineados en varios aspectos, ¿no? Cuidar todos los temas legales, sin lugar a duda, el tema de la parte del compliance de las compañías. Creo que esa palabra de generar un tema de los controles legales y de generación de negocio y de control interno son súper importantes. El tema del cumplimiento en materia fiscal es súper importante. He escuchado en algunos foros algunos contribuyentes que han manifestado el tema de decir, oye, es que si no tengo para pagar impuestos, ¿cómo pago? Pero no tengo para pagar mi nómina, ¿cómo pago la parte impositiva?
existen varios elementos para efectos de ese tema. Por ejemplo, el ajuste a la parte del coeficiente de utilidad por la disminución en la parte de las ganancias del año puede ser uno al respecto, pero sin lugar a dudas tener un tema de cumplimiento oportuno en materia de la carga tributaria, porque hoy en día es el principal, el ser omiso en la presentación de una declaración genera a través del algoritmo del SAT pues una alerta y una revisión directa en este sentido. La parte bancaria, también verificar cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos relacionadas y acercarnos a través, antes los estados financieros que más analizábamos era el balance del estado de resultados. Hoy en día creo y coincido con Adolfo, el estado de flujo de efectivo es el que debe predominar, cuál es la caja que tengo disponible para hacer frente a mis obligaciones y muy en ese sentido alineado. Oye, de los derechos que tengo dentro de mi patrimonio, que puedo ser líquidos, hasta dónde me alcanza para tener esta parte de pago de mis obligaciones y en dado caso, pues ver el tema de la reestructura, ¿no? Creo que la parte de las reestructuras en las compañías es algo súper importante y va muy alineado también a la capacidad de pago. La propia reestructura puede tener un tema fiscal en ese sentido. La parte del capital humano en materia de nómina igual, o saber si en mi capacidad, cuál es la estrategia que tengo en materia laboral, cuáles los elementos que cuento en materia laboral para la terminación de la relación laboral, para la suspensión de la relación laboral o para la disminución de la jornada de trabajo. Creo que es un tema que sin duda alguna en materia laboral pues tiene todos una serie de opiniones al respecto, pero creo que si tenemos estructurado el tema de que pues antes trabajabas en un tema de home office, que hay que ver su propia connotación en materia laboral, cómo se tiene, pero las horas reales imputables al contrato individual de trabajo que tenía con anterioridad y las horas imputables a las nuevas condiciones laborales desde el punto de vista del pago y de la parte del pago del impuesto, creo que debe ser algo que debe privilegiar en este sentido. Y sin duda alguna, pues la parte de la reinversión de los negocios, ¿no? Consideramos que aunque en la mayoría de los casos ha caído el tema de la generación, pues sí hay grandes elementos que se tienen que tener como disruptivos, ¿no? La parte del comercio electrónico, ¿no? Que se ha disparado de ser un país que tenía todas las condiciones para tener un crecimiento en el e-commerce, pues parece que este tema sí lo ha detonado en ese sentido. Y bueno, de cada uno de estos elementos, pues ver la parte impositiva que nos pega, ¿no? La parte de la retención, de la parte del impuesto, la parte contractual. Creo que algo que puede ser sin duda alguna positiva en esta disminución del rush que teníamos empresarial es pues analizar en materia del cumplimiento normativo de la empresa, que tengamos pues toda la parte contractual, toda la parte normativa y legal, pues al día para cualquier posible revisión en contra de la parte de las autoridades fiscales. Y sin duda alguna, haría mucho énfasis en el tema de, con mis principales proveedores, robustecer como si fuera una gran empresa, pues el tema de la parte del compliance, ¿no? O sea, sí, en efecto, tener pues toda la documentación que soporte la realidad en este sentido de la transparencia de las operaciones, que es el principal punto que está tomando la autoridad como inexistencia en algunas operaciones. Claro, claro. Y bueno, pues sí, muy interesante este tema donde pareciera que las estrategias y tips que nos dan son defensivos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, vamos a ir a un último corte justamente para regresar y preguntarles esta pregunta tan importante. Yo como inversionista o empresario, ¿qué hago puntualmente ante una situación así? ¿Cómo sigo mi negocio o cómo invierto o cómo ahorro? Entonces, vámonos a un corte, volvemos. Esto es Factor Económico. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. ¿Qué tal? Volvemos a su programa Factor Económico, donde estamos hablando de estos temas interesantes, más aterrizados en un tema completamente de negocio, sobre todo lo que tiene que hacer pues una empresa para cuidarse de este panorama fiscal y legal. Y bueno, ante este escenario teórico que nos resulta abrumador, pues nos gustaría bajar un poco al terreno del día a día, pues estos temas. Y entonces empezaré preguntándote, Adolfo,
tú que estás en negocios de fideicomisos, de inversiones, y bueno, de una diversidad de estructuras patrimoniales y de inversión, ¿qué debe hacer una persona en una coyuntura así para poder seguir invirtiendo y haciendo negocios en México? Gracias, Enrique. La verdad es que hay muchísimos temas, tiene muchas aristas esta pregunta, pero voy a ir a lo que yo creo que es más relevante, ¿no? Creo que como persona tienes que cubrir 6 grandes puntos. Uno es confidencialidad, ver que tus cosas estén confidenciales. 2 es atender todas las reglas de control que tienen que tener tus negocios, tus generadores de dinero. ¿Por qué? Porque inclusive esto se agrava con el tema COVID, porque no sabemos si vamos a estar aquí mañana. De repente nos podemos pescar porque agarramos una pluma con el virus y acabamos entubados y hay que ver qué pasa con la empresa. Incluso tenemos una responsabilidad social con nuestros empleados, cosa que es un tema importantísimo. 3, el proteger los activos. Seguramente vamos a caer en algunos impagos, en algunas cosas que además de producirnos lastimarnos reputacionalmente o quizás en temas de buró de crédito también quizás puede ir y tendremos que pagar con nuestros activos personales, no solo con los de la empresa. Atender temas obviamente ya muy personales como las reglas en caso de incapacidad y temas sucesorios, por lo mismo que platicamos de que estamos muy expuestos. Hay 3 cosas que seguro vamos a tener en la vida, ¿no? 1 son cambios, 2 pagar impuestos y 3 la muerte. Y con la muerte seguramente vamos a tener que hacer que esa parte sea una sucesión rápida, ¿no? Sobre todo si eres empresario, y otra vez insisto, si tus acciones se las va a recibir tu hijo que tiene 12 años, pues hay que tener cuidado de cómo se van a administrar esto por la responsabilidad con los empleados. Y obviamente el tema fiscal, el tema no solo de la empresa, muchas veces los empresarios tienen las empresas relojitos suizos en términos fiscales, y están las grandes compañías o los grandes consultores auditando cada penny que entra a la empresa y cada céntimo que sale, pero la parte personal es muy importante. Y es cierto, hoy, como siempre ha sido, todas las empresas tienen personas atrás, ¿no? Entonces, el empresario tiene que cuidar esta parte de su contabilidad personal, tiene que saber cómo saca los recursos de su empresa, si los hace por sueldos, por salario, por sueldos, por utilidades, en fin, cubrir todos los aspectos para poder estar en estos 6 puntos pudiendo dormir, ¿no? Si hemos podido, como empresarios, comer bien, también hay que dormir bien. Y este es un tema importantísimo que de repente, por un descuido, pues podemos dejar atrás y mejor no hacerlo, ¿no? Entonces, sin duda, ahí debo decir que los fideicomisos, y hay infinidad de herramientas que nos pueden ayudar, jurídicas, ayudar a sacar este tema adelante y que con gusto podemos platicar de ellas en el momento que nos digan, ¿no? Extraordinario, Adolfo. Y bueno, pues justamente nos quedamos con esta frase como empresarios, no nada más hay que procurar comer bien, sino hay que procurar dormir bien y hacer las estrategias patrimoniales necesarias. Muy interesante, muchas gracias. Eduardo, ¿tú qué nos pudieras decir cuál es la perspectiva o cuál es el panorama que tiene uno como persona, ya sea como CEO, como profesionista de una posición estratégica, o bien como inversionista, capitalista? ¿Cuál es el panorama fiscal de una persona? Yo creo en ese sentido, Enrique, que hay 2 grandes elementos que hoy en día son perfectamente distinguidos y perfectamente estructurados como parte de la política fiscal en México, ¿no? Y el primero es aquellas empresas en donde la empresa generadora de la riqueza, sus accionistas, no obtienen una retribución, cualquiera que ésta sea, salarios, dividendos, asimilables a salarios por la compañía, sino son recibidos a través de una tercera compañía que no tiene una relación directa con la empresa generadora de riqueza, ¿no? Sobre todo por la plataforma que tiene la autoridad hacendaria en materia de pues estigmatizar el tema de pago de asimilables a salarios. Y el segundo elemento súper sensible en ese sentido es el pago real de la contribución en ese sentido. Es decir, la autoridad, cuando hace este análisis macroeconómico del tema de pago a empresarios, ha denotado que al final del día la forma de pago, cualquiera que ésta sea,
trae una connotación que el impuesto causado, retenido por parte de un retenedor solidario, es compensado o disminuido en ese sentido contra algún beneficio o algún saldo a favor, en donde la autoridad hacendaria en términos económicos no recibe absolutamente nada, ¿no? Entonces, cualquier planeación tendiente a no generar un pago real efectivo, y pago real efectivo es la cantidad de transferencia de dinero de la persona generadora del acto jurídico hacia el fisco, automáticamente va a ser cuestionada por parte de la autoridad. Tienes algunos casos de excepción, como puede ser un estímulo de diésel o como puede ser algún atributo fiscal que la propia autoridad manifieste, pero en términos generales, si mi forma de pago tuvo una connotación de compensación o acreditamiento del impuesto y no tengo perfectamente estructurada la razón de negocio, estoy en un riesgo. Y justamente es lo que está haciendo la parte de la autoridad. Oye, empresario, si tú generas riqueza y eres dueño de la empresa, pues lo lógico es que te paguen dividendos desde esa sociedad. Luego, entonces, ¿por qué estás utilizando un esquema tercerizado para efectos del pago? Y si ese esquema tercerizado, al momento de la obtención del recurso, sí enteró la contribución, pero la forma de su entero fue a través de una compensación o de un acreditamiento, eso es la litis por la cual va ahorita la autoridad. Demuéstrame la realidad de la operación, demuéstrame la existencia de la operación. Y bueno, en esta película que yo les digo, pues es como la pirinola, ¿no? Todos ganan menos el SAT, ¿no? Y ahorita el tema es tener perfectamente mi compliance patrimonial, que el beneficio económico que tenga yo como persona física tiene sin duda una connotación de pago de impuestos al gobierno federal. Si es el caso, a dormir tranquilos. Excelente, excelente comentario. Y bueno, pues así estamos despidiendo el programa. La realidad es que con estos dos grandes empresarios podríamos estar varias horas conversando, pero creo que el mensaje es claro. El SAT tiene mejores sistemas, tiene más claridad en su recaudación y hay que ser mucho más meticulosos y conscientes con nuestras estrategias, tanto empresariales de cómo nos pagamos y cómo relacionamos al personal, como personales en relación a cómo nos pagamos a nosotros mismos hacia futuro, porque la transparencia es lo que se va a necesitar y el SAT con sus sistemas tiene ojos y presión en lo que está haciendo. Esto fue Factor Económico. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó